pareciera que 4 horas es un tramo vasto para la discusión, pero por las experiencias que tuvimos ayer en las 4 mesas que ya llevamos a cabo, pues en realidad el tiempo se nos va volando y es por lo que, bueno, iniciar a tiempo era fundamental. Pues para esta mesa nos planteamos un desafío fuerte porque, como el título lo menciona, es tratar de analizar, ¿no?, analizar el contexto, la situación de la elaboración de los programas sectoriales, pero en la materia socioeconómica, ¿no?, que en donde de por sí hay mucho que decir, y para no escatimar le incorporamos el ingrediente desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues la idea es como que la Universidad Autónoma Metropolitana se incorpore pues a esta discusión nacional, ¿no?, que se está centrando principalmente en el presupuesto hoy día. Tuvimos la presentación del Plan Nacional de Desarrollo con la controversia que generó pues que se presentaran dos documentos. Ayer fue en mucho materia de la mesa de planeación, pero estamos justo en el contexto en donde ya próximamente se presentarán los programas sectoriales. Cuando hablé con Tania me decía, pero si ya están, ¿no? Y ayer nos decía una compañera de la Secretaría de Bienestar que el 12 de enero se presentan. Se publican, ¿sí? Entonces, si bien ahí están los programas sectoriales, ¿qué temas, ¿no?, desde sociedad civil, desde la universidad, consideramos que son relevantes tener presentes, ¿no?, en estos programas sectoriales? Y bueno, lo que ya empieza a aparecer sobre todo es a qué temas, a qué asuntos habría que darle seguimiento, ¿no? Porque también la idea es que no sea algo tan puntual, ¿no? Nos encontramos hoy en esto que ayer bautizaron como charlatorios, ¿no? Un poco la idea de que sea más informal, más en la idea constructiva, ¿no?, heurística de contribuir, de construir. Entonces, si les parece bien, hacemos una ronda de preguntas de presentación, ¿no? Sobre todo porque la currícula de todos implicaría media hora, ¿no? Pero si decimos nuestro nombre y de dónde venimos, creo que ayudará a ubicarnos. ¿Por dónde iniciamos? ¿Por allá? A ver, no pasamos el micrófono para… Pues que Salma se presente. Buenos días, yo soy Salma, egresada de la carrera de Economía de la UAM Xochimilco. Miguel Ortega y colaboro en el Indesol. Soy Cuauhtémoc Lara, soy coordinador de la licenciatura en Filosofía en la unidad Iztapalapa. Soy Laura Zapata, participo en Convergencia de Organismos Civiles, una asociación civil. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Tania Lagarza y trabajo en Coneval y agradezco infinitamente la invitación, sobre todo porque veo caras que hacía mucho no veía en temas de sociedad civil. Omar Padilla, trabajo en la Facultad de Economía. Saúl Escobar, vengo del Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Que yo puse algo de Instituto Galván, que es cercano a la UAM. Bien. Bueno, yo soy Pilar Berrios de la UAM Xochimilco. Yo soy Luisa Musot de Sociología UAM Iztapalapa. Hola, buenos días. Yo soy Ana Gómez y soy colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en el área de litigio estratégico. Yo soy Federico Novello de la UAM Xochimilco. Buenos días, soy Violeta Núñez, también de la UAM Xochimilco, de Producción Económica y de Desarrollo Rural. Manuel Canto, de la UAM Xochimilco, del Departamento de Política y Cultura. Hola, soy Carlos Mora, trabajo en la Secretaría de Bienestar, en la oficina de la secretaria María Luisa Albores. Muy bien, pues también podemos usar ambos.
bien, pues entonces, pues estamos gente de la academia, de la UAM. Estos conversatorios pues trataron de involucrar a las 5 unidades, ¿no?, de la UAM. Fue una iniciativa en donde los directores y directoras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades pues tratamos de confluir. Ustedes dirán, quienes nos visitan, ¿no?, a la UAM, pues esto es algo normal, pero no, en realidad nos falta mucho en la articulación y es parte de esta iniciativa también. Bueno, pues entonces, para no darle más vueltas, ustedes recibieron un documento que en realidad es muy general, en donde tratamos de ubicar algunas de las problemáticas que vemos están circundando pues el contexto, ¿sí? Y planteamos algunas preguntas sobre las cuales nos gustaría conversar. Entonces, una de ellas es qué aspectos deben considerarse en los programas sectoriales con la finalidad de que el mercado interno se reactive vía salarios y no solo transferencias, cómo generar un equilibrio entre el apoyo a los sectores privado y social en la economía. 2, qué aspectos debieran contemplarse para promover la capacidad productiva y propositiva de los agentes sociales. 3, cómo incorporar el enfoque de los derechos sociales en el diseño, implementación y evaluación de los programas económicos y sociales. ¿Qué criterios más allá de los indicadores cuantitativos podrían dar cuenta de los avances logrados en la realización de los derechos humanos en los próximos 5 años? En realidad, estas preguntas son mero pretexto para iniciar la discusión. Y bueno, en este sentido, ustedes también, no sé si todo el mundo tiene un ordenamiento, que no es restrictivo, en el momento en que uno diga, quiero participar porque no estoy de acuerdo, o porque sí estoy de acuerdo, también se puede hacer. Entonces, en la idea de que todo el mundo podamos participar dentro de la mesa. Entonces, si están de acuerdo con esto, ¿empezamos? Primero, que el programa económico no es modelo, no es una abstracción, es un programa económico, sigue siendo liderado por la exportación manufacturera. Ahorita hay un problema, lo planteó muy bien Lupita, de estancamiento y pre-recesión a escala internacional, pero no es el mercado interno el motor del crecimiento en la economía mexicana, ni tiende a serlo. Mientras no crezca el salario medio, no será el mercado interno. El ejercicio presupuestal, esta cuestión de presupuesto me parece clave, el ejercicio presupuestal se ha convertido en una aplicación extraordinariamente lenta de los recursos, en buena parte atribuible a lo que sería la revisión de la honestidad de proveedores, etcétera, pero en otra parte porque hay una diferencia entre el ejercicio y el presupuesto aprobado. Fue una declaración, supongo que involuntaria, del subsecretario de Educación Básica ahora en la FIL, que dijo que en la Cámara de Diputados le quitaron 5,000 millones de pesos, pero que en una plática particular con el presidente se lo repusieron, lo cual habla de un marco institucional complicado. No es un problema de hacer un balance al primer año y emitir un juicio, es si en el sentido en el que se están moviendo las cosas es el sentido correcto. La austeridad es un castigo que dan los mercados y el caso más dramático que se ha vivido es el tratamiento que da el Banco Central Europeo y en general la Troika a Grecia. Te sales del guión y vas a recibir un gran castigo. Entonces, la austeridad es un guiño en la política económica actual a los mercados, con esta, digamos, abstracción. No le vendemos cosas a los Estados Unidos. El comercio dominante en el Tratado de Libre Comercio es un comercio intraindustria y dominantemente intrafirma. Es la Ford vendiéndole a la Ford, es la Chrysler vendiéndole a la Chrysler, y esto significa que no tenemos ningún superávit. Eso está dentro de las propias empresas y esto es lo que se acaba de ratificar con enormes ventajas para las empresas multinacionales en esta cuestión que pareciera querer tener cualquier tipo de tratado con los Estados Unidos, no importa mucho el contenido del instrumento.
Una cosa que llama la atención es justamente la concentración tanto de cuestiones que estaban en otros lugares como la política migratoria. Cuando se dice que la mejor política exterior es la interior, resulta que la Cancillería se hace cargo de la migración y se hace cargo del tratado. Y entonces ya no sabe uno cuál es la política interior y cuál es la política exterior, pero cuál será la mejor. El problema del determinismo histórico, para efectos de la reforma fiscal, habría que plantearlo de esta manera. Los 5 hombres más ricos que hay en México los inventó el gobierno vía concesiones. Los últimos en la minería y los primeros en las telecomunicaciones. Pasarles la factura fiscal sería un acto de austeridad republicana. Eso sí ayudaría bastante. Y las ventajas comparativas se refieren a costo de factores, no son ventajas competitivas en la lógica en la que la plantearía Porter. Y la ventaja comparativa mexicana que se va a preservar, no exportamos solo cosas que importamos para ensamblar aquí, exportamos salarios miserables y es el costo de factor trabajo el que está dominando en esa lógica. Para terminar, nada más, una cosa son las declaraciones privadas y las reuniones sociales y los planes de infraestructura, y otra es ver un peso privado puesto en la inversión. Y eso todavía no lo estamos viendo. Entonces, las declaraciones, y ahora que se cumplen 45 años también de la UAM, piensen ustedes la atonía que tuvo aquel gobierno cuando quiso cambiar la política económica con el primer objetivo, crecimiento con distribución del ingreso. Eso entendía el licenciado Echeverría por desarrollo, y eso tuvo una reacción que significó un año de no inversión privada. Ahorita no tenemos inversión, ni pública ni privada, y desde 82 es el gran déficit en el funcionamiento del sistema económico mexicano. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, yo creo que a estas alturas sí es importante distinguir entre 2 tipos de austeridad. La austeridad forzada, obligada porque no hay dinero, la austeridad resultado de la escasez, y la austeridad planeada dirigida a evitar derroches. En el primer caso, todo este año y probablemente en parte del siguiente, no lo sabemos, pero es probable, vamos a vivir una austeridad forzada, producto de la escasez que se ha traducido en recortes a programas distintos, unos mejores, otros peores, otros prioritarios, otros no tan prioritarios, pero que ha tenido impacto en la economía y ha tenido impacto en el bienestar de algunos sectores de la población y ha resultado en despidos de algunos trabajadores del sector público. Es probable que ahora haya un esfuerzo del gobierno por pasar de menos austeridad forzada a más austeridad planeada, y para eso se hizo la ley de austeridad republicana, que dice que la austeridad republicana es una conducta política de Estado para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y también dice la ley que los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. Si esta ley se cumple, entonces esperemos que la austeridad que venga en adelante no afecte los derechos sociales y no afecte, como dice aquí, las cuestiones fundamentales del país, y sea una conducta republicana que combata la desigualdad. Pero aunque esta ley está bien y está bien diseñada para una austeridad planeada, el margen fiscal todavía es muy estrecho y seguramente vamos a seguir viviendo por algún tiempo una austeridad forzada, una austeridad producto de la escasez, y ese es el gran problema que está trabando el crecimiento.
Ahora, creo también que debe quedar claro que si no hay crecimiento, no habrá mejoramiento de los empleos, no habrá más empleos y no habrá mejores empleos, y que entonces esta es una traba estructural para el futuro no solo del país, sino también el futuro político del gobierno. Si prevalece la austeridad forzada sobre la austeridad planeada, sobre la austeridad republicana, entonces la propia viabilidad del gobierno de Andrés Manuel está en riesgo. Y es el caso precisamente del programa, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que puede ser bueno, pero si los jóvenes no tienen posibilidad de permanencia en el empleo en el que se les está capacitando, entonces simplemente va a ser un subsidio temporal que no tenga repercusiones en el mercado de trabajo ni en el bienestar de esos jóvenes que están siendo becados por el programa. El otro problema es que ese programa necesita mejorar los niveles de certificación, de capacitación que se les está dando. Hay pocos candados y hay poca evaluación de qué se les está enseñando y para qué se les está enseñando, y el reconocimiento de lo que se les está enseñando para que les sirva para mejorar su posición en el mercado de trabajo. Si esto no sucede, también el programa puede ser muy riesgoso. Yo creo que en esta primera fase ha habido más bien un aumento de la cantidad que de la calidad del adiestramiento. Hay ejemplos como los que se mencionaron que pueden ser muy buenos, pero hay muchos ejemplos de que los muchachos no están siendo adiestrados o no están siendo capacitados para un trabajo que les permita sobrevivir o insertarse mejor en el mercado laboral. Y en tercer lugar, se necesita también que este programa acate algunas normas mínimas para evitar mal uso del programa, para evitar que se hagan un manejo inadecuado del programa por parte de los empleadores, y en ese sentido pues también habrá que ponerle un poco más de candados y enfocarse más en la calidad del programa que en la cantidad de jóvenes que reciben el dinero. Este es un ejemplo de cómo, digamos, el problema de los programas tiene que irse mejorando poco a poco, tiene que irse evaluando, pero también mejorando, y tiene que irse orientando para que logre los resultados que se preveían. Pero sí, todo, a final de cuentas, dependerá de si el crecimiento del país mejora o no mejora, porque de eso depende, insisto, la cantidad y la calidad de los empleos. Y una cosa, yo sí creo que el Tratado de Libre Comercio va a cambiar la orientación laboral de la relación entre los tres países. No va a ser un cambio automático, rápido, súbito, pero sí hay presión y sí hay leyes y sí hay capacidad institucional para que la dinámica laboral del mercado de la relación entre los tres países sí tiende a cambiar un poco, sí tiende a cambiar, y creo que lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo en materia de salarios y en materia de, capacidad institucional del Estado mexicano para mejorar el desempeño de la contratación colectiva y los sindicatos en este país. Bueno, yo también voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que sí hay una falta de planeación, porque bueno, está el Plan Nacional de Desarrollo, así con toda esta parte discursiva, muy general, pero por lo visto hacia dónde voy en términos de garantía de derechos sociales, no está muy claro, ¿no? Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Federico en términos de la austeridad. Si es un castigo, se les ha aplicado a Portugal, a España, y bueno, los italianos están de plano en una situación tremenda. ¿Por qué no pensamos más allá de la austeridad forzada, ¿sí?, a la planeada, a una austeridad selectiva? Porque a mí me parece verdaderamente increíble que esté el Coneval, que es el encargado de la evaluación de la política social, ahora sufriendo porque los recortes sí van a tener un impacto en sus capacidades y en términos inclusive de la contratación de todos los técnicos que son necesarios. Voy a comentar una cosa, la austeridad en mi casa es una cosa, pero la austeridad de un país es otra totalmente diferente, ¿sí? Y ahora lo vinculo rápidamente con algo que tú señalaste.
se les presenta el programa y se les invita a participar. Y yo retomé de las preguntas que nos hicieron y lo voy a hacer de forma muy rápida. La segunda pregunta era, ¿qué aspectos deben contemplarse para promover la capacidad productiva y propositiva de los agentes sociales? ¿Sí? En términos de esta lógica de bienestar, y yo puse, primero, la aceptación de los conocimientos comunitarios y sus opiniones respecto de cómo avanzar en el diseño de los planes, los programas, las estrategias. Entonces, si yo estoy diseñando el programa y yo les llevo el programa, bueno, estoy desconociendo estas capacidades y estos saberes que tienen estas comunidades en todos los municipios, ya sean rurales, indígenas, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que entonces no avanzamos mucho, porque si yo otra vez estoy planteando que yo voy a diseñar el programa y se los llevo desconociendo esto, me parece una deficiencia. Y después, bueno, la gran pregunta de cómo vamos a ser efectivos y vamos a operacionalizar los marcos institucionales que tenemos para garantizar los derechos humanos, que son marcos nacionales y marcos internacionales. Y en ese sentido me parece que ahí sí hay ya se va a presentar este plan. Sin embargo, yo sí voy a plantear de un sector que yo sí conozco, que lo conozco mucho, que es el sector energético, y yo no he oído nada del gobierno hablar sobre el sector energético en términos de las consultas, y las consultas consideran a las comunidades, ¿sí?, como un objeto de los derechos, no como un sujeto de los derechos, y está propuesto un mecanismo de consulta que no apoya la participación de las comunidades, y lo comparten entre la SEDATU, la Semarnat, y hay de ahí, si la comunidad no está de acuerdo en el proyecto, pues lo siento mucho porque constituyo la servidumbre legal, y ahí va el proyecto, lo quieras o no, sea tu opinión o no sea tu opinión, vayas a tener beneficios o no vayas a tener beneficios. Entonces, son de las grandes deficiencias que yo veo en este Plan Nacional de Desarrollo y de la perspectiva de derechos sociales y de derechos humanos. Sí, yo nada más quería retomar mi expectativa de que pudiera haber un cambio de régimen y que este cambio de régimen pasara a la apertura al diálogo con la sociedad, ¿sí? Y lo digo así muy en serio y fraternamente, porque a la pregunta de que hagamos 5 propuestas, esto implica desconocer no las propuestas de la academia, sino las propuestas de la sociedad, ¿sí? Y estas sí que se han multiplicado. Si hubiera que señalar alguna de la academia, pues Saúl, ¿cómo se llama este libro que yo siempre, Saúl, el texto que siempre confundo, porque siempre le llamo El otro sendero, pero no se llama así, el que hicieron el grupo de economía de Nuevo Curso del Desarrollo, ¿sí? Están los 18 volúmenes de alternativas, ¿sí?, que se revisan cada sexenio, ¿sí? Entonces, el problema, me parece, no es de elaboración de propuesta, sino establecimiento de diálogo gobierno-sociedad. Y aquí es donde se podría mejorar mucho. Yo me atrevería a decir, el problema con el gobierno actual no es lo que ha hecho, sino lo que ha dejado de hacer. Pongo un ejemplo que era el mismo que sugerías, el tema de sembrando vida, ¿sí? Bueno, hay algunas dificultades fuertes. Una de ellas es que implica la individualización del productor, ¿sí? Tiene que, la inscripción es individual, no es ejidal, ¿sí? Porque obtengan su derecho de certificado individual, ¿sí?, que es como lo tuvo Procampo hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que hacen esto, se les invita a participar en una cooperativa, pero aquí se está en un supuesto de la ley de SEI, que toda oferta genera su demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya participación, que es lo que se requiere, que haya capital social instalado, ¿sí? Y esto, quienes han trabajado el capital instalado, son las organizaciones con las que no se quiere entrar en una relación de colaboración, que se conocen de manera bastante profunda todo lo que se está desarrollando en el campo, ¿sí? Y que, por ejemplo, hubieran evitado que la zona, que para entrar al programa de reforestación, primero hubiera que deforestar la tierra para poder acceder a eso. Entonces, los casos concretos en Veracruz, ¿sí?, que le fueron planteados a la secretaría correspondiente en su momento, ¿sí? Y como esto hay muchísimos, hay varios, entonces el punto es ese, ¿sí? Mientras el gobierno no se abra, 1, a los aportes de la sociedad y 2, a la crítica de la sociedad, no hay cambio de régimen, ¿sí? Entonces yo sí apostaría que hubiera cambio de régimen y creo que justamente esta es la idea de sentarnos a dialogar, o sea, el paso de partida para transformar, pues es justamente poder dialogar.
Bien. Sí, que de eso se trata y bueno, la idea es que sea como algo inicial ahí, Carlos. Yo creo que un poco la intención también de la organización de estos espacios es como abrir una ruta de encuentro, de saber qué estamos haciendo los diversos actores un poco en aras de sumar y no se agota, hoy mismo en la comida podemos continuar, etcétera, ¿no? Un poco en el mismo sentido sobre la propuesta de abrir espacios de participación y cuando me refería a que son perfectibles es que luego no funcionan, que tienen unas dinámicas muy institucionales y que no atienden a los tiempos y a las formas de ciertos grupos. Un ejemplo son las comunidades indígenas, que no atienden a las dinámicas de estos foros de consulta súper institucionales. Entonces, que no se mantenga esta narrativa de que sí se está fomentando la participación cuando esta no está siendo efectiva. Y también un poco para responder sí hay organizaciones, justo como también acaba de decir Manuel, que fomentan espacios de participación para que se conviertan en sujetos de derechos, ¿no? Y que se puedan fortalecer también sus capacidades y entonces ya pueda haber un canal de exigencia directa a las instituciones, ya sin que medien siquiera las organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos. Entonces también por parte de las instituciones habría que mirar qué organizaciones están generando esos espacios de participación, porque creo que la idea justo es la cuestión de la colaboración, ¿no? Y que vaya esto en un buen cauce, ¿no? No un poco de polarizar, un poco de que la sociedad civil y la academia son los que saben todo y son buenos y que las instituciones todas son malas, ¿no? Sino que se creen puentes para que se pueda colaborar en conjunto, nada más eso. Bueno, lo primero que quisiera decirle a todos, pero a Carlos comentarle que me parece que no hay una separación entre academia y varias personas que incluso ahora están dentro del gobierno muy metidos, ¿no? Incluso ahí en la Secretaría de Bienestar, la propia la secretaria pues se deriva de la academia, aunque de un proceso organizativo, pero también varios de los directores, también están varios egresados de la Facultad de Economía o de la propia UAM de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces están ahí y no hay una separación, incluso hay un diálogo permanente con ellos, ¿no? Entonces eso hay que, o sea, para no vernos, ¿no?, como antagónicos, estamos metidos de manera permanente, ¿no? Eso uno. Ahora, lo segundo que quisiera comentar, yo no sé si ustedes cómo evalúan, por ejemplo, este Plan Nacional de Infraestructura, cuando lo presentan ellos dicen tenemos 1,600 proyectos a la vista que van a detonar el crecimiento y desarrollo y empleo. Yo dije, ese es el verdadero Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que estarnos preguntando incluso planteamiento que hizo López Obrador de separación del poder económico del político, pues realmente con el Plan Nacional de Infraestructura 1,600 proyectos identificados y 184 que ya van a poner en ya la práctica o sea, ya este año inician y el próximo las llevan a cabo. Entonces eso realmente nos está colocando en un cuestionamiento de si realmente esta separación se va a dar y si realmente llegamos al fin del neoliberalismo, ¿no? Dos, coincido mucho con lo que decía Guadalupe, por ejemplo, la ley de asociación público-privado que también está sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo, los principales proyectos, hay proyectos de infraestructura de este país que se supone que el gobierno va a implementar, Tren Maya, corredor transísmico, se van o se amparan jurídicamente en la ley de asociación pública-privada, una ley que es declarada de utilidad pública en sus principales artículos y entonces no hay forma de defensa de los territorios de ninguna manera, ¿no? O sea, se habla de la expropiación dentro de esta ley y se dice la expropiación será por utilidad pública, ¿no? Entonces hay una situación ahí preocupante, muy preocupante, otra vez derivada del Plan Nacional de Desarrollo y una ley que fue aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón. Afortunadamente ya ayer empezamos a ver unos elementos que nos van a ayudar, ¿no? En verdad, porque decíamos cómo que van a cambiar el contexto, porque nosotros decíamos, oigan, ¿cómo el Tren Maya, el principal proyecto de infraestructura, se ampara en esta ley que aprobó Felipe Calderón? Les llevamos las versiones estenográficas de cuando se aprobó la ley, de los propios que ahora son funcionarios públicos y ellos estaban en contra y ahora la utilizan. Entonces es un elemento importantísimo eso que a considerar. Y por último, yo diría que en este país los modos de vida comunitarios y campesinos siguen existiendo, ¿no? Lo defiendo así ferozmente. Yo viví 10 años en
una comunidad indígena campesina maya tojolabal y sigue privando ese modo campesino, modo de vida, ¿no? 60% del territorio, entre 50 y 60% del territorio sigue siendo rural, ¿no? 25 millones de habitantes son considerados campesinos, pero no solo eso, el último censo, el de 2010, registró 15.7 millones de población indígena y el conteo registró 25 millones. O sea, es una brutalidad de escenario en el que nos estamos enfrentando frente a esta diversidad de territorios que deben ser considerados en esta gran discusión que estamos dando, ¿no? Gracias. Lo primero es que yo creo que estamos confrontados a una tensión propia de lo que es la transformación, lo que se llama la transformación. Y transformación, de repente pensamos en tabla rasa y entonces empezamos a construir cuando detrás tenemos toda una institucionalidad, una normatividad y lo más importante, el poder. Haber ganado el Estado no es sinónimo de tener el poder. Y eso presupone selectividades estratégicas por parte del aparato con distintas fuerzas sociales, políticas, etcétera, que por desgracia pues seguimos en un modelo capitalista, nunca hemos planteado una cosa distinta y una cosa es que se saquen de la lógica del desarrollo nacional a los intereses transnacionales o a ciertos intereses nacionales vinculados a la globalización y otra cosa es que digamos que no queremos el capital para la producción. Para la construcción del mercado interno necesitamos inversión pública e inversión privada, porque eso es lo que nos va a permitir, digamos, que el crecimiento. Hago una reflexión así muy general. Mientras estemos, Miguel habló de 3 variables, que es, primero, el contexto internacional, estamos frontera norte con Estados Unidos, el 80% del comercio lo hacemos con Estados Unidos, entonces eso nos coloca en situaciones de las… Lo importante aquí es que todos yo creo que nuestra gran tensión es que queremos más y ya. Y el gran problema es que solo llevamos un año o solo llevan un año y queremos que todo sea prístino y eso es lo que quisiéramos, porque lo que todos queremos es que este país cambie y que todos incidamos en cambiar el país. Hay problemas centrales y es que ¿cómo se cambia un régimen? Y yo creo que ganaron las elecciones con 30 millones de votos y en ese momento dijeron cuáles son las prioridades y vámonos porque tenemos un sexenio, 6 años, para a partir de esos 6 años sentar algunas bases que nos pudieran decidir que este país va hacia otro lado, lo cual es un reto monumental. Y tenemos uno de los ejes centrales que tiene que ver con que quisiéramos todos que este proyecto sea un proyecto de bienestar y de garantía de derechos, y Miguel lo dijo claramente. Quienes hablamos de derechos son las instituciones, algunas en el discurso, los académicos en otros y algunas organizaciones de la sociedad civil. Las personas no saben lo que son los derechos, las instituciones no saben lo que son los derechos. Y entonces ese es uno de los grandes retos, pero que no solamente hay que vincularlo con la herencia de un modelo de 30 y tantos años de neoliberalismo, sino de cómo se constituyó el Estado Nacional Mexicano, donde nunca se pensó en la lógica de derechos, era de dádivas o intercambio de bienestar por legitimidad política. Y eso nos trae en un contexto donde es muy difícil entrarle. Yo tuve experiencia en la administración pública, con el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos en la ciudad, y cuando llegaba alguien y pedía que lo atendieran, los propios trabajadores médicos, enfermeras, camilleros decían, pero ¿por qué lo voy a atender si tiene reloj? ¿Por qué lo voy a atender si tiene celular? Porque se pensaba que las instituciones públicas solamente iban a atender a los menesterosos, con esos conceptos. Entonces, trabajar en esa lógica es parte del gran reto del cambio de la subjetividad, no solo del individualismo, la competitividad. Y ahí yo digo, es que son muchos temas, no puedo referir, pero lo que sí me gustaría es retomar
Carlos nos pidió 5 propuestas, yo más bien retomaría la crítica que nos hizo Miguel, que saben ustedes porque he estado en otras mesas, que es parte de mi crítica, y es esa desvinculación que tenemos como universidad pública en la resolución de los problemas concretos, o en algunos, no digo todo en general, pero quizá aquí lo importante es cómo podemos, a partir de estos escenarios, contribuir junto con las instituciones a construir ese proyecto que queremos, porque de repente creo que le pegamos al Estado y el Estado somos nosotros. Estado es territorio, población, soberanía, etcétera, ¿no? De acuerdo, pero en el poder de dominación está la correlación de fuerzas, donde no esperemos nuevamente que el Estado nos dé, tenemos que llegar a exigir cómo, con las propuestas. Entonces yo ahí lo cerraría, y sí convocar a que construyamos, digamos, hacia donde queremos ir, y donde veamos que se están desviando o que no están yendo hacia donde queremos. Para eso está la sociedad civil, y lo primero es que nos organicemos y participemos. Si no quieren, no importa, de eso se trata. Y entonces, bueno, yo no puedo, es que no sé cómo resumir todo. Gracias.